Estamos ubicados en el Ciclo Los Pioneros, específicamente en el SAF, Servicio de Asistencia Familiar, un dispositivo de la Dirección de Niñez y Adolescencia que trabaja con situaciones de vulneración de derechos. ¿Ustedes se atienden acá todos los días? ¿Cómo eso? ¿Tienen algunos horarios especiales? Sí, el SAF funciona de lunes a viernes, lunes, martes, jueves y viernes por la mañana y miércoles por la tarde, atendiendo situaciones y derivaciones judiciales y de otros dispositivos locales y zonales donde hay una situación de vulneración de derechos. Hoy específicamente estamos trabajando y abordando en el marco de la conmemoración de lo que es hoy, el 25 de abril, Día Mundial contra el Maltrato Infantil, trabajando y abordando la problemática y proyectándonos hacia nuevos proyectos y dispositivos para atender esta problemática. Analizando un poco, si bien no hay datos estadísticos oficiales o los que hay son datan por ahí desde diciembre de 2017 y principios de 2018, se estima que 6 de cada 10 chicos en el mundo están siendo maltratados, con todo lo que eso significa. Y en los últimos datos también que tenemos es que en la provincia de Buenos Aires se denuncian por día 85 casos, lo cual nos lleva a pensar dos cuestiones. Por un lado, que solo los casos que llegan a ser denunciados son casos de extrema violencia o donde la situación de maltrato es muy visible, y por otro lado hablar de una provincia de Buenos Aires con la densidad poblacional que tiene, que solo lleguen 85 casos por día, también nos da cuenta de que como Estado y como sociedad nos queda mucho todavía mucho camino para andar, ya que las denuncias son bajas en relación a lo que nosotros vemos por día de lo que es atender este tipo de problemáticas. Así que bueno, en función de eso también analizando un poco la situación, trabajamos con este tipo de problemáticas todos los días. Las cifras por ahí no son las que quisiéramos dar, pero son un poco más elevadas de lo que se conoce habitualmente. Así que bueno, ahora Euge les va a poder contar un poco más en qué consiste principalmente la problemática, porque por ahí hablar de maltrato uno piensa que es solamente el golpe o el chirlo, y en realidad maltrato infantil abarca mucho más. Sí, la denuncia la puede hacer cualquier persona, en servicio local o en la comisaría de la mujer, ¿sí? La denuncia se hace siempre cuando son casos extremos de maltrato infantil, que es lo que decíamos, hay pocas denuncias porque en realidad se toma como maltrato lo que tiene que ver con el maltrato físico, con los golpes, ¿sí? Y se deja un poco de lado lo que está más legitimado por parte de la sociedad todavía, que es como, se lo toma como correctivo, que son los gritos, las humillaciones, ¿sí? O nosotros decimos a veces se valida el tirón de oreja, el de pelo, el empujón, ¿sí? Y también es maltrato, y también afecta a los niños. Y esa es la parte que a veces no se tiene en cuenta, ¿sí? La indiferencia también es maltrato, el no hacer caso a lo que el nene tiene para decir o lo que hace, ¿sí? También es maltrato infantil. Eso es importante marcarlo porque siempre se toma el golpe. Siempre que uno dice maltrato, lo que viene a la mente es un niño golpeado, ¿sí? Y eso hace que las intervenciones sean menos, ¿sí? ¿Y el niño lo manifiesta a eso de alguna forma en el diario vivir? Sí, también esto. Si bien los que detectan mayormente puede ser a la escuela, que es la que pasa más tiempo con el nene, o algún centro de salud, ¿sí? Todos podemos detectar el maltrato. Los nenes hablan, no necesariamente con palabras, sí, pero dejan en evidencia por medio del comportamiento, la conducta, suelen estar más irritables que de costumbre, o mucho retraimiento, o impulsividad, agresión. Siempre cuando vemos un cambio de comportamiento que nos llama la atención, bueno, hay que dar lugar a poder hablar con el nene, qué es lo que le está pasando. Siempre que se va a hablar con un niño, ¿sí? Tener en cuenta de no exponerlo, ¿sí? De elegir el momento y el lugar para hablar, no juzgarlo, mostrarle que nosotros estamos abiertos, que podemos ayudarlos, hacerlo, que puede ir de a poquito tomando conciencia de que es una situación de violencia lo que está atravesando, ¿sí? Y que cuenta con apoyo para poder salir de esa situación, ¿sí? Porque si bien las consecuencias de la violencia dependen de muchos factores, es muy importante que el nene cuente con una red de contención, ¿sí? Que pueda ayudarlo a salir de la situación de violencia. En realidad hay instituciones que están para eso, el SAF es una de ellas, el servicio local también realiza seguimientos de los niños, y siempre cuando hay una situación de violencia, todos quienes están en el entorno del niño tienen que estar atentos
a estas situaciones, porque sí, se suelen reiterar, porque también es difícil que la familia tome conciencia muchas veces cuando es intrafamiliar de que lo que se está ejerciendo es una conducta violenta. Por eso hoy hablamos con Ceci también que más allá de que hoy es el Día contra el Maltrato Infantil, es fundamental digamos, la promoción, la prevención y la promoción de derechos, ¿sí? El poder fomentar todo lo que tiene que ser con los buenos tratos en la infancia, ¿sí? Cómo la familia puede acercarse al niño, cómo tiene que ser con un trato afectuoso, respetuoso de sus necesidades, de sus tiempos, ¿sí? Y cómo es importante trabajar con la familia ofreciendo espacios, ¿sí? Para que la familia primero pueda reconocer cuáles son las situaciones o las conductas violentas. Después ver, bueno, ¿por qué recurre a estas conductas? ¿Sí? ¿Por qué echa mano, digamos, a una conducta violenta y no a otro recurso? Quizás porque no lo tiene, lo desconoce por su historia familiar, sí, pero bueno, hay que poder brindar los recursos de todas las personas que trabajamos en eso también para poder decirlo, bueno, el límite se puede poner de forma firme, porque muchas veces también tiene que ver con esto, ¿sí? Puede haber un límite firme en relación al nene sin necesidad de acudir a la violencia y con un trato afectuoso, ¿sí? La firmeza no pasa por la violencia. Sí, en relación un poco a lo que decía Euge, y también tomando en cuenta esto de que por ahí los datos oficiales que se tienen respecto a este tipo de problemáticas son escasos, y más a nivel local donde por ahí durante mucho tiempo no se tuvo registro de esto, digo, en cuanto a registro formal. Se empezó a implementar desde la Dirección de Niñez hace un año atrás un registro semanal de las intervenciones que realizan los dispositivos de niñez, donde dan cuenta, digamos, de la periodicidad y la frecuencia de intervenciones y cuál era la problemática más recurrente que llegaba a estos dispositivos. Uno de ellos es el maltrato infantil, en todas sus formas, como lo comentaba Euge, y a partir de la segunda mitad del año pasado a la fecha, una de las problemáticas que más nos preocupó es el tema del abuso sexual en la infancia. Un tema complejo de abordar, no solamente para los dispositivos, que tenemos que estar preparados y a la altura de las circunstancias, sino para la víctima que está atravesando ese proceso. A raíz de eso nos sentamos, hemos tenido varias mesas de trabajo y decidimos enfrentar la problemática con un proyecto específico a nivel local. Empezamos como a buscar material y ver qué encuadre le podíamos dar y de dónde empezar a trabajar, y claramente sabíamos que había una política social referida a esto que tenía que ver con el plan ENIA, que si bien la sigla se refiere al embarazo no intencional en la adolescencia, surge a raíz que 8 de cada 10 embarazos en menores de 15 años se sabe y se estima que son producto de una violación o de un abuso. Estamos hablando de cifras bastante alarmantes, porque estamos diciendo que de 8 de cada 10 embarazos que se tienen en el mundo, en Argentina específicamente, están siendo a raíz de una problemática que tiene que ver con el abuso sexual en la infancia, ¿sí? Porque no podemos naturalizar que una joven o una adolescente de 12, 13 años sea mamá hoy, ¿sí? Por lo cual, digamos, esto viene a raíz de varios años laburándolo, y la idea que nosotros tenemos es formar un proyecto local que involucre a todas las instituciones, porque todos tenemos por aportar desde nuestro lugar, para mejorar, para fomentar y para aportar. Principalmente eso, cada uno de nosotros, nuestras instituciones locales y zonales, tenemos la potestad de aportar y mucho, por lo cual vamos a armar un protocolo de intervención, de denuncia y de acompañamiento a la víctima, y un equipo de formación específico en la temática que después va a tratar de acompañar y de sostener a esta víctima y a su familia, sabiendo que el acceso a la justicia es la principal causa que nos mueve. Y lo importante, ¿no?, que el equipo psicológico lo pueda detectar, quizás con juegos o dibujos, porque el niño por ahí una violación sexual o algo que tenga que ver con lo sexual lo calle para siempre. Totalmente, el niño poder dar cuenta de esto generalmente lleva a un proceso o que irrumpe de manera, digamos, espontánea por alguna circunstancia de que no está tolerando. Dentro del ámbito educativo suele suceder en su mayor medida, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de víctimas
se produce dentro del ámbito familiar. Entonces, por lo cual tiene como el doble de trabajo un niño, porque no solamente está sufriendo este tipo de problemáticas, sino que lo sufre dentro de la casa por parte de aquellos adultos que se supone lo deberían estar cuidando. Pero si estamos atentos, como decía Euge, con este tipo de indicadores, con qué hacer, qué escuchar o qué ver, cualquiera de nosotros podemos detectar una situación y es el momento de intervenir ahora. Siempre decimos eso. Nunca esperar, siempre el momento de intervenir es ahora.